gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y nos sigue diciendo Benedicto XVI, venimos siguiendo estas frases marianas desde que él retornara a la casa del Eterno Padre, y vamos haciéndolo en orden cronológico de acuerdo a su pontificado. Algunas frases resaltantes con respecto a María. Estamos en el 7º año de su pontificado, año 2012, y dice: pero que el Hijo de Dios habite en la casa vientre, en el templo que es Santa María, nos lleva a otro pensamiento. Dios, donde Dios habita, reconocemos que todos estamos en casa. Donde Cristo habita, sus hermanos y sus hermanas jamás son extraños. Una hermosa figura del Papa Benedicto que nos pone el corazón de María como casa, como hogar seguro para cada uno de nosotros, como lugar familiar. Estoy en casa, pues María es mi hogar, el corazón inmaculado de María es mi hogar. ¿Lo creemos así? ¿Lo vivimos así? Qué bello que el Papa Benedicto nos vaya dando todas estas frases, abriéndonos los ojos a una visión de María que muchas veces se escapa de nuestra pobre visión natural de las cosas. Hay que ir un poquito más allá, hay que ver, iba a decir, a lo Dios, sin querer canonizar a nadie. El Papa Benedicto ya tendrá su proceso de canonización propio y la Iglesia dirá si es o no es un santo ya canonizable o canonizado, pero cómo laten los corazones de los hombres de Dios con el corazón inmaculado de María. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Nos van a seguir porque este es un programa pregrabado. Ustedes saben que esta semana comenzamos con programas pregrabados. Por eso le damos la bienvenida a los que nos estén escuchando a través de la radio, nos estén viendo en la televisión o nos estén siguiendo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, o también de nuestras aplicaciones, tanto en la radio de Arequipa como en la radio de Lima. Bienvenidos a todos. Una alegría poder contar con su presencia. Agradecemos a Jorge Linares, que es quien graba este programa, y también al resto del equipo de Arequipa, que se va a encargar de que lo puedas estar viendo, lo puedas estar escuchando ahora. José Lobón, Oscar Maima, y también a Marianita Messier, que se encarga de enviar la señal de la ciudad de Lima. Y desde allí, desde la ciudad de Los Reyes, nos acompaña la hermana Alba Montoya, a quien le damos la bienvenida. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, don Randy. Pues muy contenta de estar nuevamente con todos nuestros oyentes, con todos los que nos siguen. Y esa frase que usted leyó me gusta mucho, porque realmente nosotros estamos en la casa, estamos en María. Y además que como madre, cada uno de nosotros es único, como si no existiera ninguno otro. Y lo mismo para Dios, que somos especiales. Aunque no existiera nadie más, nos amaría igual. O sea, qué maravilla. O sea, hay que aprovechar esta cantidad de amor que tenemos en nosotros y que Dios nos prodiga, y que con ese mismo amor debemos amar a los demás, y que ojalá así fuera, porque a veces los amamos con nuestro amor, que es tan pequeño, y entonces quedan los pobres tan vacíos porque les damos muy poquito, pero si le damos el amor de Dios, le damos todo. Qué Así maravilla es. de frase, me gusta mucho. Entonces, sí, es que Benedicto XVI tiene esas frases que uno, de verdad, cada vez que voy recorriendo, una me gusta más que la otra. No sabe con cuál quedarse. Bueno. Es que era un enamorado de la Santísima. Y hoy vamos a hablar sobre el rey Ezequías, rey de Judá,
que es un rey tan grande comparable al rey David. Imagínense qué grandeza tenía Ezequías, pero lástima que después su hijo no fue tan grande y no fue tan bueno. Y nos dice, ¿qué nos dicen sobre Ezequías, don Randy? Estamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, y Capítulo 18. nos dice también una partecita antes de empezar que las fechas probables de este reinado son del año 720 al año 692 antes de Cristo. Imagínense eso, 700 años antes de Cristo, para ubicarnos, que esto también ayuda. También alguno podrá encontrar fechas distintas. Hay que tener en cuenta de que el calendario, de acuerdo a cómo se tome, puede sufrir alguna variación. Podría ser 720, 716, 715, Bueno, no se hagan problemas. O sea, está por ahí. Está 700. en esa cosa y hasta el 690, por esa zona, más o menos. El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, tengamos en cuenta que ya estamos con la división de los dos reinos a partir de Roboam, inició su reinado Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor. Este es el punto concreto, lo importante. Tal como lo había hecho su padre David. Hizo desaparecer los lugares altos, lugares de adoración de ídolos. Rompió las piedras conmemorativas, las asheras. Taló los postes sagrados, árboles frondosos que se utilizaban también para hacer adoración a los ídolos, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Fíjense lo que somos los hombres. La serpiente de bronce la manda a hacer Dios. Y Dios dice, el que mire la serpiente se queda curado del veneno de la serpiente, no se va a morir. Pero así somos los hombres. ¿Qué pasó? La hizo romper en pedazos porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Nehustán, es decir, la habían tomado como un ídolo. Una serpiente mandada a construir por Dios, una serpiente que recordaba el poder de Dios, no el poder de la serpiente, porque una serpiente de bronce no cura a nadie, y sin embargo nuestro corazón siempre se va detrás. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá. Podemos ver la diapositiva, si le parece. Así es, como tampoco lo hubo antes. Sería bueno, Jorge, que pongas la diapositiva que tenemos preparada, que nos puede ayudar a comprender. 18. 18, 20. 18. Pues ahí lo tenemos. Y tengamos en cuenta que dice, se mantuvo fiel al Señor sin apartarse de él y observó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Tuvo éxito en todas sus empresas porque el Señor estaba con él. Luego dice algunas rebeliones y derrotó a los filisteos hasta Gaza, etc. Pero, hermana, yo quiero resaltar aquí en este primer párrafo que estamos leyendo dos cosas. Por un lado, un digno hijo de David, o sea, sucesor de David, evidentemente no era hijo de David en cuanto a línea directa, pero era de la familia de David, hijo de los hijos de David. Y este punto fundamental vuelve todo a lo que había hecho su padre David, porque comprende que es la única forma de conseguir la bendición de Dios. Destroza todo lo que fuera, podríamos decir, idolátrico, lleva al pueblo al culto verdadero y entonces Dios dice, tuvo éxito en todas sus empresas, porque Dios bendice
aquellos que se fían de Él, ¿no? Así es, esto que usted menciona, don Randy, va siendo como una cosa común en todos los que hemos estado hablando. Cumplió los mandamientos. Aquí dice que guardó todos los mandamientos que Yahvé había prescrito a Moisés y que además Dios le dio prosperidad en todas sus empresas. Entonces, ahí vamos viendo. Cuando Dios se aparta de una persona, cuando deja de cumplir los mandamientos y cuando vuelve, cuando recobra otra vez ese amor primero. Que ese amor primero, pues ese es el amor de Dios, que nos lo dice justo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso, cuando tengamos alguna empresa, ¿qué tenemos que hacer? Acudir primero a Dios, preguntarle, ¿será tu voluntad? Y según eso, hacerlo y veremos que tendremos la bendición si estamos en gracia de Dios. Si no, estaremos solos en todo lo que hagamos. Y de eso no se trata. Se trata siempre de estar bien protegidos. Si le parece, entonces pasemos al capítulo 20. ¿Qué pasó con Ezequías? Nos vamos para el capítulo 20. Un segundito que se me pegó la hoja. Aquí estamos. Dice, Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así habla el Señor. Puedes poner la diapositiva. La diapositiva del capítulo 20. Dice, así habla el Señor. Ordena todos los asuntos de tu casa porque vas a morir, no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, ay Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Isaías no había salido aún del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo, así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo te voy a curar. Dentro de 3 días subirás a la casa del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad por mi honor y el de mi servidor David. Luego dijo Isaías, traigan fíjense con qué lo va a curar, un emplasto de higos. Lo trajeron, lo aplicaron sobre la úlcera y el rey se curó. Entonces Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál es la señal de que el Señor me sanará y que dentro de 3 días podré subir a la casa del Señor? Isaías respondió, esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. La sombra que debe avanzar 10 grados, o retroceder 10 grados. Ezequías respondió, es fácil que la sombra avance 10 grados, pero no es fácil que lo retroceda. Entonces el profeta invocó al Señor y él hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había descendido en el reloj de Ahaz. Es decir, hizo que retrocediera el tiempo para mostrarle al profeta mostrarle al rey que lo que había dicho el profeta era verdad. Hermosa oración, por un lado, la confianza de Ezequías, que curiosamente él no pide, por decirlo de alguna forma, directamente a la curación, sino que solo le dice, Señor, acuérdate que yo he caminado en tu presencia. Así es. Se echa a llorar como diciendo, bien, tu voluntad es esta, pues me moriré. Pero en el corazón diría, pero cúrame, Señor, tú puedes, ¿no? Porque Dios le dice, he escuchado tu oración y te voy a curar. Así es. Esto pues me gustaba traerlo a este programa porque nos dice muchas cosas. Primero, esa confianza tan grande que tiene Ezequías en el Señor y que además podía mostrar obras buenas. Entonces, habría que pensar nosotros, ¿podemos mostrarle al Señor obras buenas?
podríamos de pronto clamar a Él y decirle, mira, Señor, mira que me he portado bien, o de pronto iríamos con una cara de vergüenza que, mejor dicho, ni nos atreveríamos a decirle nada. Pero esto es bueno para que empecemos, entonces, si no tenemos todavía nada que mostrar, pues empecemos, que no lleguemos con las manos vacías. Y también pensaba, don Randy, que hay varias maneras de dirigirse a Dios. Una de ellas es como Padre. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Otra es como amigo. Nosotros somos sus amigos. Otra es como esposa a su esposo. Otra es como juez, como un reo al juez. ¿Sí? Hay muchas formas de dirigirnos y pues cuál de todas ellas le guste más, pues bueno, depende como de la ocasión también, podemos aducir una de tantos estilos, ¿sí? Y también esta parte donde dice que subirás a la casa de Yahvé y añadiré 15 años a tus días. Entonces también le pone como en cierta medida plazo y que Dios se arrepiente. O sea, no es que Dios se arrepienta, es una forma de mostrarlo, pero dice, pues tú tenía previsto que murieras ahora, pero en vista de tu oración ya lo voy a considerar y te daré 15 años más. Y esto, Isaías, que es un profeta que después vamos a hablar de él, que va a meritar varios programas, porque es un profeta el más grande de todos los profetas. Pero bueno, lo vamos a decir en su momento, que lo digo ahora un pedacito, que todos los documentos rescatados de la Biblia, porque algunos libros se perdieron cuando, pues, cuando empezaron a recopilar la Biblia, el único que estaba completo era el profeta Isaías, imagínese eso. Con qué cuidado fue conservado y bueno, también providencia de Dios, que fue, algunos se quedaban como fragmentos, el de Isaías completo. Esto lo digo pues de pasada, cuando nos toque hablar de él hablaremos más. Y tengamos en cuenta que esta oración confiada de Ezequías muestra también ese corazón de un infante, de una infancia espiritual. Era confiado como David, es decir, David no tuvo reparo muchas veces en, entre comillas, enfrentarse a Dios para cambiarle los planes. Y Dios accede a ese cambio de planes. Sucede algo similar, por ejemplo, cuando a David, pecando, hace un censo, porque Dios había dicho, no cuentes al pueblo, y David cuenta al pueblo, y entonces Dios le dice, te has equivocado, ahora te viene el castigo. Y entonces le hace escoger, y entonces David dice, la peste, porque prefiero caer en manos de Dios, que es misericordioso, antes que caer con cualquier otra cosa, hambre o guerras en manos de los hombres. Muy bien, pues viene la peste, y cuando ve David al ángel exterminador, y habían muerto ya miles de israelitas, le dice al Señor, al fin de cuentas he sido yo el que he pecado, ¿por qué los castigas a ellos? Y Dios escucha la oración y para al ángel. Es decir, muy bonito, porque todo esto nos muestra cómo Dios se deja ganar el corazón a través de la oración. Y lo vemos muchas veces en la Sagrada Escritura y lo podemos experimentar también incluso en la historia de la humanidad después de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que Dios hubiera hecho así o asá, por la oración cambian y cambian de una manera radical, iba a decir, ¿no? Aquí tengo anotado algo, don Randy, que me gustó mucho y que puede venir al tema, que, bueno, en un círculo bíblico lo mencionaba don Henry, que Consolata Bertrone decía, bueno, Dios le decía a ella, te prohíbo pensar mal de alguien. Tú puedes, al contrario, engañarme. Dime que alguien es bueno y yo lo salvo. Imagínese, don Randy, o sea, yo cuando escuché esto, yo lo escribí porque dije, esto me gusta porque cómo Dios está más listo para salvar, para perdonar, para todo esto, para hacer el bien, que inclusive lo podemos engañar, o sea, les podemos en cierta medida, o sea, es una forma de decirlo, como Dios mío, mira, esa persona, mira, bueno, sí, ha hecho cosas malas y todo, bueno, está bien, pero mira las cualidades que tiene, sálvalo, y Dios se deja
se deje engañar. O sea, qué bonito, don Randy, aprovechemos, ¿no? O sea, Claro, así aprovechemos para es. salvar almas en esa forma y que te prohíbo pensar mal de alguien, imagínese. Entonces, lo mismo está diciendo aquí Ezequías, Dios se arrepintió de que muriera Ezequías y pues le concede 15 años más. ¿Hasta dónde nos vamos ahora, hermana? Bueno, vamos a continuar, don Randy, en la parte. ¿Qué le parece si antes hacemos una pausita? Bueno, muy bien, vamos a la Sí, pausa. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti en ese digital. El cambio está en tus manos. Cada noche cuando rezo en mi cama, pienso cómo se vería desde el cielo todo el mal que vivimos en la tierra. Cada lágrima que cae sube al cielo. Dime qué cosas pueden hacer los niños. ¿Cómo pueden hacer algo que cuente? Con amor se puede hacer mucho. ¿Cómo consolar un poco a Jesús? Vamos Jesús, no te preocupes. Si el sol no es tan bello visto desde arriba, con tu amor puedo soñar con un poco de paraíso. Aquí, con un poco de paraíso. También aquí, con un poco de paraíso. Cuando digo la oración de la mañana, rezo por mi hermanita y mi papá, por mi mamá que está cerca de mí. Ella sonríe y me da felicidad. Pero luego pienso en todos esos niños que no son afortunados como yo. Sin amor es difícil crecer. Todo esto le duele a Jesús. Vamos Jesús, no te preocupes. Si el sol no es tan bello visto desde arriba, con tu amor puedo soñar con un poco de paraíso. Aquí es importante la oración de un niño. Es importante porque en su corazón hay la belleza que el Señor da una sonrisa, la belleza que al mundo salvará. Vamos Jesús, no te preocupes. Si el sol no es tan bello visto desde arriba, con tu amor puedo soñar con un poco de paraíso. Aquí, con un poco de paraíso. También aquí, con un poco de paraíso. También aquí. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y continuamos. Si me permiten recomendar, como siempre, la prensa dominical, algo que no puede faltar en nuestros hogares, una publicación de librerías, testimonio de autores católicos escogidos que tiene que adquirir. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues ponte en contacto con Testimonio a través de su correo electrónico, por ejemplo, pedidos@testimonio.net, pedidos@testimonio.net. O si no, puedes hacerlo en los locales, aquí en el Perú, pues en Arequipa, calle La Merced 108, a media cuadra de la Plaza de Armas. En la ciudad de Cusco, calle San Bernardo 126, en pleno centro, a espaldas del Templo de la Merced. Y en Lima, en Jesús María, en Avenida Salaverry 862, frente al Ministerio de Salud. Te aconsejo la prensa dominical.
Bueno, vamos a dar un salto ahora hacia el libro de las Crónicas, que es otro de los libros históricos. Y nos vamos al capítulo 29. ¿En qué consistió la reforma religiosa de Ezequías? Dice, convocó a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en el atrio oriental y les dijo, escuchadme, purifíquense ahora y purifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, eliminando todas las impurezas que hay en el santuario, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo que es malo a los ojos del Señor. Lo han abandonado y han apartado su rostro de esta morada del Señor, volviéndole la espalda. También cerraron las puertas del vestíbulo del templo. Es decir, extinguieron las lámparas, recordemos el candelabro de 7 lámparas, y no ofrecieron más incienso ni holocausto a Dios de Israel en su santuario. Por eso el Señor se irritó contra Judá y Jerusalén y lo convirtió en objeto de horror, de estupor y de burla, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Ahora yo quiero hacer una alianza con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No sean negligentes, hijos míos, ya que el Señor los eligió a ustedes para que estén en su presencia, lo sirvan, le rindan culto y le ofrezcan incienso. Es hermoso, hermana, cómo un gobernante habla a los sacerdotes con ese tono de amor hacia la fe. Claro, algo que así es. muestra la grandeza de ese corazón y el porqué, iba a decir, del triunfo de su reinado, ¿no? Así es, don Randy. Pensaba justo en eso, que qué bueno que así fuera ahora, o sea, que los gobernantes fueran en cierta medida tan piadosos, o sea, ¿cuánto ganaríamos ante Dios? Pero a veces la iglesia y el Estado va separado. Eso es una cosa que en su momento fue importante y fue casi que necesario, pero qué bueno que los gobernantes antes, al contrario, defendieran a la iglesia, fueran piadosos, fueran a la misa, pues estuvieran pegados de Dios, consagraran la nación al corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María. Todas las cosas serían muy diferentes. Y bueno, seguimos en el capítulo 30, celebraron la Pascua. Él le mandó cartas a todos, a todas las tribus, sí, para que vinieran a celebrar la Pascua. Imagínense cómo habrá sido después de tantos años de ausencia del culto a Dios, cómo sería esa Pascua, ¿no? O sea, debió haber sido grandiosa. Organizó también el culto, hicieron, bueno, muchísimo bien para, bueno, me imagino cómo el pueblo estaría de feliz retornando a Dios. Y si le parece, don Randy, podemos saltarnos al capítulo 32. ¿Qué fue lo que pasó? Un rey vino a invadir, Sennacherib, rey de Asiria. Vino a invadir, cercó Jerusalén, y Ezequías, viendo esto, ¿qué pasó? Pues cuando Ezequías vio a Sennacherib, que Sennacherib había venido con la intención de atacar Jerusalén, consultó a sus jefes y a sus guerreros sobre la conveniencia de cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió una gran multitud y taparon todas las fuentes y el arroyo que corría en medio de esa región, diciendo: así cuando lleguen los reyes de Asiria, no encontrarán agua en abundancia. Ezequías obró con decisión, reparó todas las brechas de la muralla, levantó torres sobre ella y otro muro por fuera y fortificó la ciudad de David y fabricó gran cantidad, de instrumentos de guerra. Pues también puso jefes militares al frente del pueblo, los reunió, juntó él, y entonces así se fue, podríamos decir, como preparando. Y no teman,
dijo: sean fuertes y tengan valor. No se acobarden ante el rey de Asiria y ante toda la multitud que lo acompaña, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Así es. Así es. Y Sennacherib fue supremamente soberbio y lo desafió y dijo, pero ¿qué? ¿Ustedes se fían de Dios? Si Dios no hace nada, los va a dejar que los matemos nosotros, que los destruyamos. ¿Y qué pasó? Ezequías acudió al profeta Isaías a preguntarle, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando Isaías, ¿qué le dice? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 32. A ver, ¿dónde está? Ya lo perdí. Capítulo 32. Pues yo voy a leer lo que tengo aquí y A usted ver, va don Randy. buscando concretamente lo de Isaías. Ya, muy bien. Fíjense que dice, después de esto, Sennacherib, el rey de Asiria, que vino y mandó sus servidores a Jerusalén a decir a Ezequías y a todo el pueblo: así habla Sennacherib. ¿En qué confían ustedes Eso es. para permanecer sitiados en Jerusalén? ¿No ven que Ezequías los está engañando y que él los expone a morir de hambre y de sed cuando dice: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Tengamos en cuenta que pocos años antes, durante el reinado de Ezequías todavía, había caído Israel. En la otra parte del reino, las 10 tribus habían caído, ya estaban destrozadas. Solo no ha sido el mismo Ezequías que eliminó los lugares altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: solo ante un altar se postrarán y sobre él quemarán incienso. Ustedes saben muy bien lo que hemos hecho yo y mis padres a todos los pueblos de las diversas regiones. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron salvar a sus países de mis manos? Entre todos los dioses de esas naciones que mis padres consagraron al exterminio, ¿hubo alguno capaz de librar a su pueblo de mis manos? La soberbia, ahí se ve clarísimo. Y fijémonos que dice que Ezequías no les engañe, ni los seduzca de esa manera. No le crean, porque ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino pudo salvar a su pueblo de mis manos. Mientras los servidores de Sennacherib seguían hablando contra el Señor y contra Ezequías, Sennacherib escribió una carta para ultrajar al Señor, el Dios de Israel, y desafiarlo en estos términos. Así como en otros países los dioses de las naciones no han podido librar a sus pueblos, tampoco podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo de mis manos. Ya encontré, don Randy, la parte que le decía en el versículo 20. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que aniquiló a todos los guerreros valientes del jefe y a los oficiales en el campamento del rey de Asiria. Y tengamos en cuenta que Ezequías pone la carta y le dice: Señor, mira lo que ha escrito. O sea, ¿lo vas a dejar salirse con las suyas? Este tuvo que volver a su país completamente avergonzado. Y allí, al entrar en el templo de su Dios, algunos de sus hijos lo asesinaron. Imagínese eso. Qué traición. Es que ahí es donde se ve, don Randy, la soberbia no lleva a nada. Cuando nosotros confiamos más en nosotros mismos que en Dios, terminamos mal. Y pues mire las oraciones de Ezequías y el profeta Isaías. Te decían: pero Dios, no vas a quedarte así calladito viendo las blasfemias de tienes que hacer algo. Y pues lo hizo, aniquiló a todos, ni siquiera tuvieron que combatir, Dios se encargó de todo.
Esto muy bueno porque esto nos sirve a nosotros también para que nos fiemos mucho en el Señor. Y sí, Yo quería decir, hermana, y es bonito recordarlo porque vayamos hacia atrás, recordemos el reinado de David, que comienza a hacer una subida, el reinado de Salomón, que lleva a lo máximo al reino de Israel, y luego la caída catastrófica con la división de ambos reinos. Pero justamente Ezequías tuvo riqueza y gloria en abundancia. Adquirió tesoros de plata, de oro, de piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos, así como depósitos para sus provisiones de trigo, de vino, de aceite. Y levantó ciudades y tuvo gran cantidad de rebaños. Ezequías fue, bueno, lo que hemos visto ya, el que obstruyó. Pero fijémonos que toda esta riqueza, va a haber un momento en que Ezequías, en cierta manera, que lo vemos en Reyes. Llevado, así es. Segunda de Reyes. Llevado por un poquito por esa soberbia que nos puede agarrar y olvidarnos de que es una bendición de Dios todo lo que tenemos, y esto nos puede pasar a todos, ¿no? Y de distintas formas y en distintas situaciones y con distintas cosas, porque muchas veces somos nosotros mismos los causantes de nuestra propia ruina cuando nos ensoberbecemos con las bendiciones de Dios. Así es, lo vemos eso en el versículo, en el capítulo 20. 21. Ah, bueno. No, 20 de Segunda 20, de Reyes, sí. que ya va a ser la parte. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías, al enterarse de que había estado enfermo. Ezequías se alegró de esto y le mostró a los emisarios la sala del tesoro, la plata, el oro, los perfumes, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se encontraba en sus depósitos. Imagínese. De todo lo que había en su palacio y en sus dominios, no quedó nada que Ezequías no les hiciera ver. Tremendo. Entonces, ¿qué pasó? El profeta Isaías se presentó al rey, una vez que se fueron estos tipos, y le preguntó, ¿qué ha dicho esta gente y de dónde ha venido? Ezequiel le respondió, vinieron de un país lejano, de Babilonia. Isaías le preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Han visto todo lo que hay en mi casa, respondió Ezequías. No hay nada en mis depósitos que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra del Señor. Llegarán los días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos, de los que han nacido de ti, que tú mismo habrás engendrado, serán tomados para que sirvan como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y fijémonos que podríamos decir un pecado, entre comillas, menor, un poquito de vanagloria, un poquito de soberbia, que a veces nosotros nos la tomamos como un vasito de agua. Así es. Y Dios no lo dejó pasar, ¿eh? Así es, don Randy. Esto quería también que lo mencionáramos hoy porque habría que pensar cuáles son nuestros tesoros y a quién se los mostramos. Y se me ocurría que lo digo porque lo he visto y lo he visto no una vez, no dos veces, no tres, muchas veces. Que de pronto uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto? Sí que tiene que ver. ¿Cuántas veces mujeres han hablado maravillas a sus amigas de su esposo? Mi esposo es encantador, es lo mejor que existe. ¿Y qué pasa? Se queda la amiga con su esposo. Y eso lo he visto, de verdad, don Randy, que me quedo asustada de saber que es así. O sea, y que lo he visto muchas veces. O lo contrario, inclusive he visto
que son íntimas amigas y íntimos amigos y termina el amigo con la esposa de la amiga y bueno, así. Cruces de matrimonios, o sea, y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esta locura? O sea, qué confianza tan grande se le da a la amiga. Y también he visto una mujer con su amiga, amiguísima, que se queda con el esposo de su hija, o sea, de la hija de la amiga, así también, o sea, lo digo porque es real. O sea, que nos pellizquemos, que es eso, que a veces somos muy imprudentes y comentamos cosas íntimas con alguien que creemos que es una maravilla y que no nos va a traicionar nunca, pero, o sea, el único fiel Dios. Y entonces como que a veces es como por un desahogo y yo digo, bueno, ¿por qué estaré diciendo esto? Pues será el Espíritu Santo que a alguien le esté abriendo los ojos por ahí, que no sabemos. Y que entonces, para que caigamos en cuenta, hablar más bien con un director espiritual, que pueda, que no esté interesado en ninguna de las partes, o sea, no sé, o en oración, a llevarlo ante Dios, como con personas como ajenas, que no sea tan... Hermana, y en cierta forma, no dejar de dar gracias a Dios si es que me ha tocado un cónyuge, una cónyuge buena, porque, claro, evidentemente es una bendición, pero no es una bendición, por decirlo de alguna forma, para irla proclamando por aquí y por allá, porque es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios siempre hay que cuidarlos con mucho cariño. Con esto no quiere decir que yo ande hablando mal de mi esposa si es muy buena o de mi esposo si es muy bueno, no. Pero tener también mejor. tener esa mesura de decir, Dios mío, contigo voy a hablar y te voy a decir gracias por haberme dado este esposo, por haberme dado esta esposa, porque eres tú el que me lo has preparado, la que me lo has preparado de toda la vida. Y pues te doy las gracias porque tal vez yo no merezco tantos beneficios. Y de la misma manera también actuar con nuestros hijos. A veces, y a mí me ha tocado incluso verlo, que nos jactamos, ¿no? Que mi hijo es así, mi hijo es así, esto, lo otro. Y mucha gente, o sea, hay que tener en cuenta, también existe la envidia, es un pecado que existe. Y mucha gente, por envidia, a veces busca dañar a aquellos a los que ve felices, a los que ve bendecidos por Dios. Y tenemos que tener cuidado. Y con esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que estemos ahí, que no le cuento nada a nadie, yo cerradito en mi casa, que nadie se meta, no. O sea, Pero prudencia, es prudencia. Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que ser personas que den amor al mundo. Claro. Pero no tengo por qué contar los secretos del rey. Los secretos del rey son para compartirlos con el rey. No tengo por qué estarlos publicando. Porque a veces el Señor dice, bueno, si tú crees que esto es tuyo, pues ahí lo tienes. Cuídalo y fíjate a ver qué haces. Así es, y también, don Randy, otra cosa que también se me ocurría cuando preparaba este programa, porque también lo he visto, que mencionamos, es que ese esposo que tengo es malísimo, por ejemplo, o lo que sea, que, bueno, que me pega, que no sé qué. Entonces la otra también puede suceder que diga, y que también lo he visto, ay, pobre hombre tan incomprendido, si estuviera conmigo sería diferente, pues que también pasa. Entonces, que a veces como que nos metemos a redentores de cosas que tampoco son nuestras, o sea, y he visto que uno a veces alerta a la persona y le dice, pero ¿tú qué haces con ese señor que tiene su esposa? No, es que pobrecito, es que lo están tratando mal, es que no lo comprenden, o sea, ¿cómo van a terminar? O sea, es que es evidente, y es que el demonio en cierta medida nos enceguece, o sea, nos hace ver como que las cosas fueran de otra manera, lo que la gente de fuera se da cuenta a la legua, de lejos, el que está metido en el rollo, ni cuenta se da. Entonces, a ver, pedir luces al Señor. Y estamos hablando de sequías, pues esto es un tema que puede pues aplicarse también a nuestra vida, porque sabemos que la Sagrada Escritura pues tiene un mensaje moral y un mensaje espiritual inagotable, que podemos aprovecharlo pues cuando leemos estas cosas, y que el pobre Ezequías, por su imprudencia, terminó sucediendo lo que Isaías dijo, pero no lo hizo Dios en sus días, lo hizo después de que murió Ezequías, porque había sido fiel en todo lo que había hecho, había sido grato a Dios, pero en sus hijos sí sucedió esto de Babilonia, que se quedaron con absolutamente
todo. Todo. Y un destierro que duró muchos, muchos años y que sin duda marcó al pueblo judío, al pueblo de Israel, de una manera muy dura, aunque después el mismo Señor se encargará a través de los profetas de decir, este destierro no será para siempre, volverán. Y el pueblo, gracias a Dios, y gracias también a esa reprensión de Dios como Padre, volvió al fervor y volvió a vivir plenamente la fe en ese Dios que era todo para el pueblo, ¿no? Porque era su Dios y su todo. Pero lamentablemente, hermana, Manasés, que será el sucesor de Ezequías, no siempre obró de la misma manera. Tuvo un momento de conversión y eso, pero dice, Manasés tenía, claro, esto es, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Ezequías comienza a reinar y esto también marca, la Sagrada Escritura nos quiere mostrar algo, ¿no? Tenía 25 años cuando comienza a reinar. Y decimos que reinó 29 años en Jerusalén. Normalmente un reinado que se tuviera por bueno aproximadamente tendría que durar unos 40 años, que era lo que se tomaba como un número, un reinado pleno. El de Ezequías fue un reinado bueno, pero no fue tan pleno. Y también hay que tener en cuenta que él comienza a gobernar relativamente joven. Eso también para los pueblos, tener un rey tan joven siempre era como algo que no era la plenitud, era un riesgo. Ezequías, gracias a Dios, obró bien, sensatamente, obró bien. Pero su hijo comienza a reinar a los 12 años y reinó 55 años en Jerusalén. Un reinado extenso, un reinado largo. Su madre se llamaba Sepsibá. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo las costumbres y abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Ezequías había derribado todo, pues Manasés reedificó los lugares altos para adorar a los ídolos que había hecho desaparecer su padre. Erigió altares a Baal, hizo postes sagrados, como lo había hecho Ahab, el rey anterior a Ezequías, ¿no? el papá de Ezequías. Se postró delante de todo el ejército de los cielos, es decir, de los demonios, y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, en la misma casa del Señor, de la que el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los demonios en los atrios de la casa del Señor. Y, oh terrible abominación, dice la Sagrada Escritura, inmoló a su hijo en el fuego y practicó la astrología, la magia e instituyó nigromantes, es decir, personas que hablaban con los muertos y adivinos, y persistió en hacer lo que es malo a los ojos del Señor, provocando su indignación. Y bueno, pues una cosa detrás de otra, la estatua de Aserá que había hecho, la instaló en la casa de la que el Señor había dicho a David, a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Pues allí la abominación puesta en medio de todo. Claro, un reino así, evidentemente, trae ruina. Un castigo. Sí, don Randy, que usted cuando estaba leyendo esta parte que estamos en Segunda de Reyes en el capítulo 21, el reinado de Manasés,
estaba pensando que cuando sacamos a Dios del mundo, terminamos creyendo en todo. Dejamos de creer en Dios para creer en todo. Y leíamos hoy en el comedor, porque nosotros leemos en el comedor pues en las desayuno, leíamos que hay pueblos muy cultos, por ejemplo, Francia, que al quitar a Dios creen ahora en todo, o sea, en la brujería, y que han aumentado la cantidad de sitios de adivinos, y uno dice, Dios mío, ¿pero qué? ¿En serio? O sea, yo no me lo creo, pero es así, o sea, y uno dice, lo mismo que está pasando aquí, quitamos a Dios y empezamos a creer en todo, y que aquí en Perú también puede estar pasando, y en otros países que nos estén escuchando. A ver, ¿yo en qué estoy creyendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿A quién le estoy preguntando? O sea, que tengamos mucho cuidado con esto. Y usted lo que menciona de inmoló a su hijo, ¿cuántas veces también he escuchado aquí, que yo no lo sabía, que a veces hacen esas inmolaciones de personas que porque una obra para que salga adelante, que para que un edificio de mucho éxito, y uno dice, Dios, ¿en serio que en esta época de la historia que estamos supuestamente tan tecnificados, tenemos tanto ascenso tecnológico, tanta inteligencia, tanta razón, nos pongamos a creer en estas cosas? Dios mío, eso es una cosa que no puede pasar a un católico, creyente, cristiano, practicante, nada de eso. Y aquí está pasando, mire, y por eso Dios se aleja de nosotros, entonces nada nos puede extrañar. Y fijémonos lo que dicen las crónicas en el capítulo 33, versículo 11. Entonces el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, y estos capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con doble cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. En medio de su angustia, él aplacó, es decir, oró al Señor, su Dios, humillándose profundamente delante de Dios, del Dios de sus padres. Le suplicó, y el Señor, a pesar de todo lo que había hecho, esto para que no perdamos nunca la esperanza, el Señor lo escuchó benignamente, oyó su plegaria y lo hizo volver a su reino en Jerusalén. Así conoció Manasés que el Señor es Dios. Sí. Y dice, luego retiró de la casa del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, hizo lo mismo con todos los altares que él mismo había alzado, había erigido en la montaña de la casa del Señor y en Jerusalén, arrojándolos fuera de la ciudad. Restauró el altar del Señor, inmoló sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó que Judá sirviera al Señor, el Dios de Israel. El pueblo, sin embargo, continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Es decir, no conservaban la costumbre del único templo, pero como una suerte de, podríamos decir, una suerte de herejía o algo así, apostasía, de, bueno, no solamente en el templo se pueden ofrecer sacrificios, vamos a adorar a Dios, pero lo voy a adorar a mi pinta, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, yo hablo con Dios directamente, yo no necesito ir al templo, yo no necesito ir a la misa, yo tengo comunicación fluida y directa con el Señor. Bueno, pues las consecuencias de eso ya sabemos cuáles son, ¿no? Ya, don Randy, y también que lo que usted mencionaba es muy importante, que no perder las esperanzas, ¿sí? Que Manasés, a pesar de todo lo malo que hizo, pues Dios lo perdonó, pero también gracias a Ezequías, porque seguramente alguna semillita de piedad habría inculcado a este hijo. O sea, que las personas a veces dicen, pues las personas mayores, ay, es que este hijo, ay, es que este nieto, pero si usted ora por él y le ha inculcado algo de fe, tarde o temprano esa semillita puede salir adelante, pues rezando, claro, no dejar de rezar unos por otros. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Vamos a hacer la oración de las 3 Ave Marías. Como es un programa pregrabado, no tenemos reporte de sintonía, pero todas las intenciones que tienen en su corazón las ponemos en las manos de nuestra Madre y le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres
de entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, muchísimas gracias por este Bueno. programa que nos ha traído y por tantas enseñanzas. Con mucho gusto a ustedes también. Hasta pronto. También gracias a ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. No se olviden, necesitamos de tu ayuda. Ponte en contacto con nosotros, hazte socio colaborador, danos una ayuda especial para que podamos seguir adelante con esta obra de evangelización. Ponte en contacto en Cusco, 974-796-175, 974-796-175. En la ciudad de Arequipa, 945-413888, 945-413888. Y en la ciudad de Lima, 949-732-878, 949-732-878. Si nos ayudas, los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti.